Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Para celebrar el bicentenario, nuestra independencia, qué mejor manera que ir al lugar en donde empezó todo. Entre la selva, el calor, el tráfico ilegal y los bichos del tapón del Darién, se esconde la primera ciudad de todo el continente americano, Santa María la Antigua del Darién. Un viaje en el tiempo al origen de lo que somos y al fin de lo que pudimos ser si no hubiera llegado Cristóbal Colón. Desenterrando nuestra historia. Los García Jiménez son el doble perfecto. Estos bayunos idénticos lo comparten todo. Se ven igual, hablan igual, visten igual, caminan igual y hasta trabajan en lo mismo. Ambos hacen parte de los comandos Jungla de la Policía Nacional, un equipo que se dedica a perseguir grandes capos y a combatir el narcotráfico. ¿Y cómo mejor que con los poderes de este par de gemelos fantásticos? La música popular está plagada de hombres que cantan sin pena contra las mujeres y no nos bajan de bandidas, traicioneras o ingratas. Pero hay un artista que se rebeló y se ha dedicado a cantarles la tabla a ellos mismos. Paola Jara, una mujer de armas tomar, a la que no le ha temblado la voz para dedicarles a grito herido, Pobre perro, y otras canciones que se han convertido en verdaderos himnos del despecho femenino. Empecemos, conquistadores sanguinarios, vampiros, astronautas y paracos. ¿Qué no ha habido en la historia de Santa María la Antigua del Darién? Fue la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme y es la más antigua de América continental. Allá empezó nuestra historia mestiza, pero muy pocos saben algo de este lugar perdido entre la selva, la violencia y el abandono estatal. Andrés Sanín, como un conquistador de las Indias, se embarcó de la mano de un arqueólogo italiano con aires de Indiana Jones y fue el único periodista en registrar la excavación de semejante tesoro. La fundación de la ciudad de Santa María es un aspecto trágico de la historia de América, ¿no? Desde el punto de vista indígena, fue una bomba atómica o la llegada de un virus mortal, ¿no? Aquí se genera un apocalipsis, ¿no? Para citar a Mel Gibson. Sí. Entonces el próximo... Armado con botas de caucho, sombrero de cañaflecha y un palustre al que llama la máquina del tiempo, el arqueólogo italiano Alberto Sarcina se internó entre los bichos, el calor y la manigua de la selva chocuana para desenterrar los restos de la legendaria Santa María la Antigua del Darién. Nada menos que la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme de América y la punta de lanza de esa conquista que partió nuestra historia en dos. En cuna, este continente se llamaba Continente Verde. Después de la llegada de los españoles se llama Continente de Sangre. Hay que excavar por pedazos. Hay que tratar de encontrar las cosas más relevantes. Y un enigma dorado que había buscado hasta el mismísimo rey Leopoldo de Bélgica en persona a mediados del siglo pasado. Pensaba de encontrar quién sabe cuál tesoro, ¿no? Aquí, por ejemplo, la leyenda más conocida es que la catedral estaba llena de oro y se hundió, tragada por la tierra. Se encuentra un montón de cerámica doméstica. Desenterrar la historia de Santa María del Darién fue un sueño colectivo que Alberto cumplió junto a su colega Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, y su buen amigo del colegio, Paolo Viñolo, el historiador italiano que lo convenció de venir a vivir a Colombia y hacer realidad esas fantasías que dibujaban en el cuaderno del colegio en Milán. Tenemos un dibujo fantástico de los dos. ¿Puedo imaginar Indiana Jones? Están los dos así. Con casco de explorador y serpientes. Yo y Paolo, él con barba, y efectivamente tiene barba, buscando tesoros escondidos. Bueno, ahí terminamos, o sea, seguimos jugando. De presupuesto. Busca los secretos del auge y caída de esta ciudad perdida entre las hormigas, los cien pies y la manigua. Volamos una hora de Bogotá hasta Apartadó, manejamos otra hora hasta Turbo. Y entre barcos que se pudren de la humedad, zarpamos en una panga hacia el Golfo de Urabá. Vamos casi tan espichados como de vivir el famoso conquistador de estas tierras, Vasco Núñez de Balboa, cuando se escondió en un tonel de vino y huyendo de unas deudas, se fue de polizón en un barco al mando de otro conquistador con cara de principito,
Martín Fernández de Enciso. La idea genial de Balboa es escaparse, hacerse polizón, pero con su perro. Seguramente el perro en un momento ladró, no sé, bueno. De todas formas lo descubren y Enciso es un tipo un poco rígido. Entonces Enciso lo primero que dice es, bueno, botámoslo al mar. Enciso iba por estas mismas aguas del Golfo de Urabá para rescatar a otros conquistadores entrados en desgracia. Y empiezan a tener tanta hambre que empiezan a comerse entre ellos, o sea, se comen los muertos. Entonces, los primeros caníbales de América sí existían, pero eran los españoles, ¿no? Y como los indígenas no paraban de flecharlos para alejarlos de estas costas, Enciso no tuvo más remedio que perdonarle la vida a Balboa. Sale Balboa, el chévere. Dice, oiga, yo tal vez tengo una solución. Yo fui al otro lado del Golfo hace años, sé cómo llegar allá. De la mano de Balboa se fueron por este río abajo, entre un asombroso laberinto de manglares en el que creyeron ver desde el paraíso hasta caníbales y sirenas. Hasta que llegaron a Darién, un poblado indígena, donde después de vencer a 500 hombres armados con arcos y macanas, fundaron esa primera ciudad del continente, que tras hora y media de navegación, se asoma en un letrero de hojalata, como al otro lado del planeta. Balboa lo que logra hacer es hace una política de terror y trueque. O sea, él llega en un poblado vecino y lo primero que hace es descuartizar un par de indios. Saca 2 perros, hace comer vivo un par de indios, los tiene otra vez y dice, bueno, si no quiere que vamos a hacer esto, hagamos la paz. Sobre el tráiler de una moto recorremos esas tierras sin Dios ni ley que bajo el mando de Balboa fueron cuna de mestizaje y de exterminio. Tras media hora de camino y un calor que debió derretir hasta las armaduras de los conquistadores, llegamos a Santuario, poblado de unas 12 casas de tablas y techo de zinc, construidas sobre las ruinas de Santa María del Darién. Asentados frente a la Maloca Museo que inauguró hace poco la ministra de Cultura, Alberto nos cuenta que los españoles y los indígenas lograron más o menos convivir y hasta mezclarse por 9 años, hasta que en 1519 llegó la flota de Pedrarias Dávila, el nuevo gobernador y el primer vampiro de América. Él cada año en una determinada fecha se dormía en un ataúd, entonces, como Drácula. Pero esa historia empieza en España porque él en un cierto momento se muere. Se muere. Pero en verdad no es una muerte de verdad, es una muerte aparente. O sea, tiene una catatonía, o sea, se paraliza completamente y lo dan por muerto, no respira. Entonces le están haciendo la misa fúnebre. Le están haciendo todo el canto. Y improvisamente él se levanta del ataúd. Entonces él, para recordarse, se lleva siempre consigo un ataúd. Si ahora llega una comitiva de indígenas en el tráiler que remolca un tractor, en ese entonces llegó toda una invasión extraterrestre. 20 barcos cargados hasta las banderas, con cerca de 2.000 personas, el ataúd de Pedrarias y todo lo necesario para fundar una ciudad medieval en medio de la selva. Como si nosotros de aquí, en este momento, fuéramos a colonizar a Marte. Entonces hay 2.000 personas de todo tipo. En ese modelo de ciudad perfecta, Balboa debió celebrar su descubrimiento del paso al Océano Pacífico, con la misma alegría con la que ahora celebramos un gol de la selección Colombia contra Argentina. Pero todo se fue al carajo, por el hambre que generó traer otros 2.000 estómagos vacíos a una ciudad de 5.000 personas, por la fiebre española de ese oro que no parecía por ninguna parte, y por una lucha de poder digna de Juego de Tronos entre Balboa y Pedrarias. El obispo trata de tomar posición para que esa pelea no sea tan fuerte, ¿no? Tanto que en un cierto momento propone a Pedrarias de que su hija se case con Balboa. Lástima que la hija está en España. Balboa no pudo darse el gustico de consumar el matrimonio. Y después de 15 años de ocupación española, el suegrito vampiro se dio el gusto de decapitar a su yerno y mover la ciudad a lo que hoy es Panamá. Ya había pocos españoles, los indígenas eran mucho más. Hacen 2 cuentas los indígenas, dicen, bueno, yo creo que ha llegado el momento, y con unos cuantos que llegan desde afuera, matan a todos los que habían quedado y queman la ciudad. Era el 1524. Y así se termina la historia de Santa María. Game over.
Bastante al azar, es como... Pero aunque la selva se la tomó, el juego no se acabó. Y antes de que llegara la fiebre del fútbol, llegaron esclavos fugados, que se mezclaron con los indígenas y formaron una república cuna durante 300 años, hasta que llegó el tráfico de drogas y la violencia de los paramilitares de Carlos Castaño, como lo recuerda Mónica Castro, la administradora del Parque Arqueológico de Licán. Los castaños acá tuvieron 2.000 hectáreas de tierra. ¿Quién era más bárbaro, Pedrarias o los Castaño? Pedrarias. Yo creo que él fue el que sembró eso. Tantos encuentros violentos se reflejan en la desconfianza de esta adolescente en Vera, cuando intentamos saber qué piensa de la historia del Darién y no quiere darnos ni la hora. ¿Qué opinas de lo que ocurrió en este lugar? ¿Sabes lo que pasó? No, Que vinieron estos españoles y no, yo se no, tomaron todo. no sé, ¿Conoces esa historia? no, ¿Poco? no. Hay 3 colinas que conformaban la ciudad. Contra esa barrera cultural y hasta la presencia paramilitar, se enfrentaron Alberto y Paolo hace 6 años, cuando Ernesto llegó a la dirección de Licán, consiguió el billete y pudieron cumplir su sueño de excavar entre la selva más de 900 pozos de sondeo, para confirmar si Santa María sí estaba donde lo había ubicado el arqueólogo paisa Graciliano Arcila, por allá en los años 40. La única forma para saber si efectivamente esta era la ciudad era ver las dimensiones, porque si no eso podía ser un fuerte. Pues sacarla todas no ha sido fácil. Pero más que descubrir que la ciudad era 2 veces más grande de lo que se creía, que encontrar entierros, hachas o tesoros como estos, para Alberto su trabajo ha sido la oportunidad perfecta para capacitar a todo un ejército de arqueólogos empíricos de la zona que nos presenta con el orgullo de quien quiere compartir conocimientos en vez de saquear oro, cual cuaquero o conquistador. Cristian Llorente, José Marzán, Jonathan Patiño, Longino Montes, por allá, señor Longino Montes, Arnulfo Betancourt, prestante arqueólogo local, Tranquilo Bailarín. Con ese Dream Team de arqueólogos locales, han hecho más de 15 cortes durante este mes de excavación, en el que no lograron encontrar la plaza central de la ciudad, pero sí más de una sorpresa. ¿Cuántos años tiene esto? Esta tiene que ser del siglo XII, XIII máximo. Entonces tiene pues sus 800 años. 800 añitos. Pucha. Entonces está bien. ¿Esta la encontraste el sábado pasado? Esta la encontré el sábado pasado. Es la primera vez que encontramos algo parecido. De la mano de Alberto, los habitantes del Darién han aprendido lo que desconoce casi todo el país, que de acá salió Francisco Pizarro a someter al imperio de los incas, pero que aquí también se estuvo entrenando el astronauta Neil Armstrong, antes de emprender esa conquista a la luna que hoy celebra el mundo entero. El Darién no tiene nada que ver con la geografía y el clima de la Luna. El problema era que se planteaban el retorno. El retorno iba a ser en el agua. Pero en caso que algo no funcionara y se terminaran cayendo en una selva, tenían que estar preparados a sobrevivir. Aislados de todo en el Hilton Chocó, esos astronautas debieron alimentarse con esos mismos frutos exóticos que conocieron por primera vez los conquistadores españoles en Santa María del Darién. Fernández de Oviedo es el primero a describir la piña a un público europeo. Y cómo la describe es bien interesante porque dice, es un manjar fabuloso, sabe como a melón, pero afuera parece el fruto del pino, pero mucho más grande y con una alcachofa encima. Una de las primeras cosas que buscan es mandarle una piña al rey, mandarle una piña al papa. Y obviamente esas piñas siempre llegan podridas. A punta de cuentos lunáticos y con la dulzura de la piña, estos 3 amigos lograron reunir a las distintas comunidades del Darién, imaginar qué hacer en un lugar que para algunos era cuna de civilización y para otros de barbarie. Vamos a armar una fogata, vamos a tomar chicha y vamos a escuchar los cuentos de la gente. Vamos también a hacer unas Olimpiadas del Darién. Con la idea de convertir a Santa María en un parque arqueológico donde renazca la convivencia fraternal entre culturas que estuvieron al borde del exterminio, vinieron comunidades de todos los alrededores a bailar y a celebrar que pese a tanta violencia y abandono, siguen vivos. Santa María está viva. Y por eso estamos haciendo estamos como retomando culturalmente el sitio. Con Mapalé celebraron los representantes de pueblos afro, como Unguía o Marriaga.
Y con instrumentos de viento y pasos un poquito menos eróticos, festejaron los Embera. A ver si a este país al fin le sigue el ritmo y dejan de arrastrar el yugo de su pasado colonial, del abandono estatal y de una violencia que no deja de acecharlos. El único hospital bueno está al otro lado del Golfo, es el de Turbo. No hay agua corriente, no hay alcantarillado. La electricidad llega cuando llega por unas horas. Entonces decimos, es un sitio que todavía es un poco olvidado. El hecho de hacer un trabajo arqueológico tan importante, porque Santa María es importante históricamente, pues ojalá prenda un poco de luces para que esto pues, se desarrolle un poco más y para que la gente pueda vivir un poco mejor. Como hijos adoptivos de Santa María y tras más de 6 años de excavar entre la selva y las crónicas de Indias, estos 3 chiflados del Darién seguirán jugando como niños hasta desenterrar los secretos de esta ciudad, la más antigua del continente, y convertirla en un faro de luz entre tanta oscuridad. Después de un mes de excavaciones, Alberto y su combo seguirán desenterrando la ciudad cuando paren las lluvias. Una tareita de topos que podría durar tan solo unos 10 años de calor, bichos y mucha humedad. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.